la B, que es donde se va a repartir desde el baño, que es donde tiene la altura crítica, y a las demás partes de la casa. De aquí, de B, nos vamos por esta zona de aquí con la intención de economizar y de que cumplan las condiciones, o sea, de economizar tubería, porque si lo tiramos por aquí derecho, iba a haber un momento en el que el diseño sanitario iba a chocar o de pronto iba a interferir con el hidráulico. Entonces, por esa razón lo tiramos a un lado de la pared. Y aquí está la altura crítica de nosotros, que es la ducha. De B, nos vamos también directamente a F, que aquí también va a haber una T, que va a ir directamente a lavamanos, al lavaplatos, y también va a ir al tanque y al área de labores, que el tanque va a estar pues suspendida a 4.5 metros, va a tener una llave aquí, y pues con este trazado hicimos el isométrico. Nosotros en el isométrico hicimos pues el trazado siguiéndonos por el que ya habíamos trazado anteriormente en planta, y el tanque está a 4.5 metros de altura del piso, y de ahí pues nos vamos directamente a lo que es la hoja de Excel. Dame un segundo, profe, la presento nuevamente. Ok, ¿sí ven ahí la hoja de Excel? Sí, se está viendo. Bueno, nosotros inicialmente colocamos las unidades que se lleva cada aparato sanitario, la fórmula para las pérdidas de presión, el área lo vayamos despejando del caudal, de esta área, la velocidad, la pérdida de carga, y comenzamos hallando la tabla. Inicialmente comenzamos llamándolo por tramos, como lo mencioné ahorita mismo, luego medimos lo que fueron las longitudes, luego las longitudes de los accesorios, que eran las que llevaba cada uno, luego las longitudes totales, que era la suma de la longitud real más la equivalente de la accesorio. Posterior a eso, contamos cuántas unidades en accesorios había en cada tramo. De ahí nos vamos directamente a lo que es el caudal. Nosotros cogimos el caudal a partir del diámetro de esta tubería Falco. Entonces escogimos esta para que nos sirvieran sin tener que cambiar las tuberías. Entonces escogimos este RT9 PVC, que tiene un diámetro de 16.6 milímetros. Este que está aquí. Nos hicimos con la forma de Ramín, y de ahí procedemos a calcular lo que fueron las pérdidas, que era el pi real por el J. De ahí, con el área, simplemente utilizando la forma de pi al cuadrado sobre 4 para hallar el área, y de ahí pues posteriormente a eso hallábamos la velocidad. La cota piezométrica que nosotros colocamos
es la que dice la norma, que era de 15. Y vemos que de ahí nos cumplía para todas, restando el valor menos las pérdidas. Y nos iba dando estos resultados. La cuota peso métrica también veíamos que nos iba cumpliendo porque las cogimos de 15 y era menor, por lo tanto, está cumpliendo. A la final, cuando calculamos, como no tenemos cuotas, eso quiere decir que la cuota final va a ser esta misma cuota peso métrica que tenemos nosotros. Por lo tanto, si las cogimos de 15 y son menores de 15, quiere decir que va a cumplir para toda la tubería. Este es para la calle hasta todo el sistema. Y después hicimos desde el tanque elevado, que es este, desde el tanque elevado a la cota más alta. Y pues aquí igualmente hicimos todo el procedimiento que escribí anteriormente y vemos que nosotros fuimos una altura de 4.5 y la presión final va a ser de 3.82, que era la máxima. Quiere decir, esta es la máxima. Y como todas son menores, quiere decir que nuestro diseño está en perfectas condiciones o óptimo para servir. Aquí anotamos lo que eran los accesorios y todo ese tipo de cosas. Y en conclusión, el diseño es Bueno, alguien más tiene que, por favor, preséntame otra vez el plano. Amplíame el sitio donde entra al baño. No en el, bueno, muéstramelo primero en la planta. Eso, ahí. Bueno, para que lo tengan en cuenta todos. O sea, esto que ustedes están aquí se puede dar, pero hay una cosa que no se puede dar, que es que la válvula de control del baño quede en el piso. Aquí está en el piso, entonces hay que llevarla hasta la pared y subirla a los 30 o 30 centímetros que sube la válvula, y de ahí sí meter la tubería por toda la pared e ir alimentando cada uno de los aparatos. Pero la válvula no puede quedar en el piso, así como está dibujado aquí, queda en el piso. Y muéstrame cómo es el isométrico. El isométrico está en el piso, entonces fíjate, si es para que corrijan los errores. Fíjense, si tú, tal como lo dibujaste en el isométrico, la planta, como lo dibujaste en la planta, perdón, el isométrico te sale igual. Entonces, fíjate tú, el paral que alimenta el lavamanos, de acuerdo a eso, no estaría en la pared, estaría en el aire. ¿Sí me explico? Porque si la tubería de alimentación de entrada está en el piso y sale de cada uno de estos ¿cómo es? Parales de alimentación tendrían que, de acuerdo a la planta, echarse un poquito para acá y entrar a la pared, porque va sobre el piso. ¿Sí me explico? Entonces, es para que lo tengan en cuenta cuando vayan a dibujar. Siempre las válvulas de control de las zonas húmedas, como la llamó a uno el Marcio, el que puso en la anterior, las zonas húmedas tienen que llevar una válvula de control, eso por norma. Y es muy sencillo, porque si se presenta un daño en cualquiera de las zonas, pues simplemente cerrar la llave
y arreglar, y el resto de áreas de la casa o del edificio quedan con servicio. Entonces, por norma tienen que llevar válvula de control. Y la válvula de control no puede ir en el piso, va en la pared, sobre la pared. ¿Está claro el tema? Sí, señor. Sí, profe. Bueno. Listo. Entonces, hay una situación para comprobación que usted se las voy a mencionar. Le voy a preguntar algo y ustedes me van a decir cómo sería el tema. Mientras hay servicio en la casa que ustedes acaban de diseñar, el tanque en ciertas horas del servicio se va llenando, ¿cierto? Entonces, ¿cuál creen ustedes que es la situación más desfavorable que se pueda presentar para que el tanque se llene? Que estén todas las llaves en servicio o todas las zonas húmedas en servicio y de alguna manera la presión que viene de la acometida se derive hacia esos puntos, ¿no? Y entonces no tenga la presión suficiente para subir una altura de 4 metros o 5 metros, pero solo en ese momento. Correcto. Pero para efectos de la presión en el tanque, ¿cuál sería la situación más desfavorable para que se baje la presión en el tanque? Aparte, pues, de que fíjense una cosa, o sea, si no hay ninguna llave en servicio, ningún aparato en servicio, por la tubería estaría circulando ¿qué caudal para llenar el tanque? Si no hay ningún aparato en servicio, ¿qué caudal estaría circulando digamos, por la tubería llenando el tanque? En la cometida, ¿no? El caudal de entrada, profe. El caudal de entrada, lógico. Para efectos de pérdidas, Correcto. ese es el caudal mayor, ¿cierto? Entonces, la situación, Sí, señor. tendrían que contrastar dos situaciones. Una, donde a lo largo de toda esa ruta para llegar al tanque, circulara todo ese caudal completico. Ahí daría las mayores pérdidas, ¿cierto? Porque es el caudal completico, en todos los tramos va a haber el mismo caudal y lógicamente va a producir mayores pérdidas, porque recuerden que en las dos situaciones que ustedes calcularon, los caudales iban bajando a medida que iban, digamos, alimentando zonas. ¿Por qué? Porque, como les digo, o sea, este es un método que tiene en cuenta las probabilidades de uso de los aparatos, porque es imposible que todos los aparatos se estén usando al tiempo, a no ser que usted lo haga a propósito, ¿cierto? Que haga una prueba. Digo, voy a abrirle las llaves a todos los servicios. Pero inclusive es imposible, porque, por ejemplo, una descarga de un sanitario ya se descargó y listo. Tendría que esperar que otra vez se llene la cisterna, entonces es imposible. Y lo mismo que, como les decía, imposible que los tres estén usándose al tiempo. Usted no va al sanitario a hacer su necesidad fisiológica y se está bañando al tiempo y se está lavando las manos al tiempo. Eso es imposible, ¿cierto? Entonces es digamos... Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro.
O sea, cuando uno mete la cometida de agua, siempre tiene que empezar la ruta crítica, siempre tiene que empezar por el lavamano, el sanitario y la ducha. No puede empezar la No, ducha, no necesariamente, de puede acuerdo. empezar por la ducha. A ver, eso va de acuerdo al diseño arquitectónico y el trazado que tú hagas de tu línea principal. Para derivar a cada una de las zonas húmedas, eh, eh, si la ducha aparece primero por casualidad, porque la puerta del baño está a otro lado, generalmente en la entrada, la ducha está al fondo de la entrada del baño, ¿cierto? No está en la puerta. Entonces, un momentico, por favor. Eh, entonces, como les venía diciendo, todo depende pero lo lógico, Pero yo digo porque si se mete la tubería por la esquina de la casa, siempre la ducha queda primero y se mete por la pared. ¿por qué? Porque para controlar el baño tú tendrías que entrar a la ducha, ¿sí me entiendes? Si comenzamos por la ducha. Entonces, inclusive los arquitectos recomiendan eso. Póngame la llave más bien a la entrada muy cercana a la puerta. Pues si la pones por el otro lado, ¿qué pasa? Que tendrías que ir hasta el fondo del baño para cerrar. Es cuestión práctica de manejo y comodidad arquitectónica. Si por casualidad tienes algún problema con alguna fuga dentro del baño, pues es abrir la puerta y enseguida ahí mismo en la puerta, ahí cerquitica, pues tienes la válvula de control y cierra. No tienes que ir hasta el fondo de la ducha. Entonces, los arquitectos recomiendan que mejor sea la llave ahí a la entrada, aunque puede funcionar también allá, pero no es lo más, arquitectónicamente, no es lo más, digamos, cómodo para el manejo. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Bueno, listo. Bueno, en ese orden de ideas, ya nosotros diseñamos un sistema hidráulico o de distribución de agua potable para una vivienda, contando las dos situaciones que se pueden presentar, que son la presión, alimentación directa desde el acueducto y alimentación desde un tanque elevado, ¿cierto? Bueno, ahora, ¿qué vamos a calcular o en nuestros diseños qué se nos pueden presentar? Ya esto, digamos que esto es para un piso. Entonces, vamos a ver ya cuando son edificios de 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, los pisos que sean. Entonces, ya nosotros no podemos contar que nuestro aparato crítico se va a alimentar desde el acueducto. Entonces, tenemos que calcular entonces qué sistema o escoger qué sistema nos tiene que suministrar agua en cantidad y calidad al edificio. Entonces, la primera opción, que es la que nosotros vamos a escoger, 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 es la que nosotros v
y es la más vieja que hay, que es alimentar el edificio por gravedad. ¿Qué significa eso, hombre? Poner una bomba en la parte de abajo del edificio, en el tanque bajo, succionar desde el tanque bajo y mandarla hasta un tanque alto y de ahí distribuir a todo el edificio, que no es más que hacer, digamos que a mayor escala, lo que ustedes hicieron en el trabajo. Ya les voy a mostrar cómo sería el tema. Están viendo en su pantalla un Excel, profe. un Excel, correcto. ¿Sí? ¿Lo están viendo? Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, aquí está un esquema que es el siguiente. Bueno, tenemos aquí con el cursor, le estoy mostrando, aquí está digamos que el acueducto, aquí está el medidor y aquí llega un tanque bajo. Aquí hay un sistema de bombeo que manda el agua hasta un tanque elevado y desde el tanque elevado empieza a distribuir a cada uno de los pisos. Lógicamente, ¿cuál sería el aparato crítico en este sistema? El último piso, ¿no? El que está ubicado en el primer piso o en el último piso. El último. Lógico, porque si ustedes tienen disponible una presión pequeña aquí para alimentar el piso superior, que es el más crítico. Entonces, ¿cuál sería el aparato crítico? La ducha más alejada que ustedes tendrían en este piso, en este último piso. Ese sería el aparato crítico. En este caso es importante tener en cuenta para estos diseños de edificios, contar con la estructura del edificio. ¿Por qué? Porque estas tuberías que suben y que bajan atraviesan todos los pisos. Entonces, no se puede atravesar la estructura en sitios estructurales, valga la redundancia, como las columnas o las vigas, sobre todo las vigas, porque las columnas, pues, y no se deben atravesar tampoco ninguna parte de la estructura, solamente se permite que se atraviese la estructura cuando son estructuras de placas de concreto, lo que llaman la torta, o sea, en las placas aligeradas es el recubrimiento que lleva la placa en sí. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque nuestro trazado de alimentación, tanto de la tubería que sube a llenar el tanque como la columna que baja a alimentar a cada uno de los apartamentos, se debe meter por sitios que no vayan a atravesar la estructura. Eso es claro. Entonces, ¿qué es lo que generalmente se hace? Bueno, sobre el arquitectónico, uno monta el estructural y ve por dónde puede pasar. Entonces, generalmente hay arquitectos que hacen buitrones, que son, digamos, como una caja que va desde el primer piso hasta el último piso y no daña las estructuras, y uno puede meter las tuberías por esos buitrones. Eso se llaman buitrones. Entonces, pero hay arquitectos que no hacen eso. Entonces uno escoge el sitio donde sea fácil y que pueda, digamos, que recubrirse las tuberías
porque bueno, hay miles de formas ahora de mimetizar una tubería que va, por ejemplo, por dentro de, o pasa por la sala, pero pegada a una columna. Entonces hay que mimetizar esa tubería, ¿no? Pues ya eso es muy de acuerdo con eso. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Lo que vamos a ver es cómo calculamos esta bomba para que sea capaz de llenar este tanque. Entonces, fíjense cómo funciona el sistema. El sistema funciona de tal forma que esta bomba que está aquí tiene que estar conectada eléctricamente a lo que se llama un switch de nivel. Que ese switch de nivel, ¿qué nos indica? Que cuando el volumen o el nivel del agua en el tanque superior es bajo, eso lo determina uno a cuál es el nivel bajo, o sea, 20, 30 centímetros de agua. Entonces, el switch de nivel manda una señal y la bomba arranca. Llena el tanque hasta su máximo nivel y se apaga. Entonces, ese es el ciclo. ¿Con eso qué garantizamos? Que siempre va a haber agua en el edificio. Siempre va a haber agua. ¿Por qué? Porque esta bomba no deja que el tanque se seque, porque cuando llega al nivel mínimo, que uno lo determina, el nivel mínimo no debe ser el fondo del tanque. Tiene que dejarle, o sea, prender la bomba cuando tenga, por ejemplo, 20 centímetros de agua nada más, o 15 o 30, y llena la bomba, arranca la bomba en ese nivel y se llena y se apaga ya cuando llegue al nivel máximo del tanque elevado. Entonces, siempre se garantizará con este sistema que el tanque elevado siempre va a tener agua. ¿Está claro el tema y la idea de diseño en ese caso? Sí, señor. Bueno, ¿qué es importante también aquí? Es importante que esta bomba de aquí sea una estación de bombeo doble. O sea, aquí tiene que haber dos bombas igualitas, con las mismas características y que trabajen alternativamente, con el objeto de que el desgaste sea alternativo y que si una de las bombas se daña, pues la otra está en reemplazo. ¿Sí me explico? O sea, no usar una sola bomba porque se dañó la bomba y bueno, se quedaron sin agua, ¿cierto? Entonces, siempre en las estaciones de bombeo de los edificios siempre son dos unidades. Dos unidades. Y trabajan alternativamente, o sea, dentro eléctricamente usted las puede, en el tablero eléctrico usted las puede programar para que trabajen alternativamente. ¿Qué significa eso? Que bueno, hoy llenó el tanque la bomba número 1 en la mañana, en la tarde la llena la número 2 y eso se puede programar eléctricamente en el tablero, eso no tiene ningún problema. Pero esa es la idea, con el objeto de que el desgaste sea en las bombas, entonces no vaya a haber problema con el tema. Está claro el tema de las dos bombas, eso es importantísimo. ¿Verdad? Usted calcula la bomba que necesita, pero en su diseño debe decir que son dos bombas que tienen las mismas características, igualitas, no son dos bombas iguales. Bueno, entonces, ¿cómo se diseña esa bomba? Bueno, debemos hacer debe estar ubicada lo más cercana posible al tanque bajo. Por eso es importante eh, decirle al
arquitecto dónde está el cuarto de bombas, o sea, dónde, porque él escoge el espacio en la parte baja donde va a ir el tema de las bombas. No solamente la bomba de suministro de agua, sino las bombas contra el sistema de incendio, o del sistema contra incendio, perdón. Entonces, ese cuarto de bomba lo ubica el arquitecto en el sótano, o si tiene sótano, o en el primer piso. Entonces, pero tiene que haber un espacio. Entonces, la ubicación del tanque debe estar muy cercana a ese sitio donde está el cuarto de bombas. Lógicamente que la ubicación del tanque también depende de la parte estructural. O sea, ustedes no van a colocar ustedes saben muy bien que las columnas en el primer piso tienen unas zapatas y tienen unas vigas de amarre en ambos sentidos, en ambos sentidos, vertical, digamos, en todos los sentidos tienen que amarrarse las columnas. Entonces no van a ubicar el tanque digamos que en la mitad de una de las vigas esas, porque pues lo cortan, ¿sí me explico? Entonces tiene que haber un espacio si es un tanque enterrado, tiene que haber un espacio en la estructura, que las vigas no estorben. Y si es superficial, bueno, ya ahí no tienen problema, pero puede ser, el tanque también puede ser superficial, no necesariamente puede ser enterrado. De pronto el arquitecto dice, no, yo quiero que me lo coloquen aquí en el sótano en los garajes, y no va a haber problema. También se puede. Entonces, de la ubicación del tanque, así será la ubicación también de las bombas, lo más cercana posible. Está claro ese ítem, que es importante que lo tengan en cuenta. Sí, profesor. Bueno, listo. Ok. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero? Lo primero que nosotros, ¿cómo, o sea, en qué consiste diseñar un equipo de bombeo? ¿En qué consiste? En determinar qué. Determinar el diámetro de la impulsión y el diámetro de la succión. Y con esos valores determinar el caudal que va a bombear y a qué altura va a elevar el agua. Entonces, con esos datos uno calcula los parámetros con la que se escoge una bomba, que son la cabeza dinámica total y la potencia del motor que es capaz de mover esa bomba. Entonces, caudal, porque usted va a una curva de cualquier fabricante de bomba y dice, bueno, la curva que me sirve es esta. El caudal tanto me puede elevar el agua hasta tanto, y aquí la potencia del motor que me puede mover esa bomba es tanto. Entonces uno puede escoger ahí la bomba. Bueno. Entonces, lo primero que tenemos que hallar es el caudal. O sea, ¿qué caudal es el que vamos nosotros a elevar acá? Ya se les enseñó en las primeras clases cuál es el volumen, o cómo se halla el volumen del tanque elevado, ¿cierto? Que es entre el 20 y 30% del volumen total. Que el volumen total es el volumen que se gastaría en un edificio un día, el volumen de un día. Pero bueno, eso es cuando hay agua permanente. Cuando no hay agua permanente, bueno, ya ustedes saben las variables que pueden haber, ¿cierto? Pero vamos a suponer que es el volumen de un día en este caso. Entonces, ¿cuál sería el caudal que mandaría esta bomba para llenar este tanque? ¿Qué conocemos? Este volumen lo conocemos, ¿cierto? El volumen del tanque elevado, porque esa es de lo primero que hay que calcular. Estamos en lo cierto con lo que les acabo de afirmar, que conocemos el volumen del tanque elevado. Señor. Listo, bueno, entonces, si conocemos el volumen,
debemos tener un tiempo de llenado. Ese tiempo de llenado lo escoge el diseñador. 1 hora, 30 minutos, 45 minutos, 25 minutos. ¿De qué depende eso? Depende de el volumen del agua, el volumen del tanque superior. Entonces, eso puede ser en media hora, 1 hora, 2 horas, dependiendo, como les dije, del volumen. Entonces, para comenzar el cálculo, usted, para este caso, fíjate, el volumen a llenar son 10.000 litros. O sea, 10 metros cúbicos es el tanque elevado, el cálculo que dio para ese proyecto. Entonces, para este caso yo se optó por un tiempo de 2 horas y media. Pueden ser 3 horas o puede ser 1 hora y media. Entonces, todo depende. Eso es muy variable. Entonces, escogí 2,5 horas. Entonces, al ustedes hacer la división de 10 metros cúbicos, que son 10.000 litros, entre 2,5 horas, nos da 1,11 haciendo las conversiones, o sea, los 10 metros cúbicos convertirlos al litro y las 2,5 horas convertirlas en segundo para que nos dé segundo. Entonces, esa operación nos dio 1,11 litros segundo. Ok. Entonces ya tenemos un caudal. Recuerden una cosa, que para efectos de determinar los diámetros de succión y de impulsión, debieron verlo en Sanitaria 1. Hay unas velocidades mínimas y máximas en cada, para la succión y para la impulsión. ¿Sí recuerdan? Entonces, si tenemos caudales y tenemos unas velocidades establecidas para la succión y la impulsión, ¿qué podemos hallar? El área. El área. Correcto. Y con el área podemos, y si son tubos y conocemos el área, podemos determinar ¿qué? Los diámetros, ¿cierto? Señor. Exactamente. Entonces, si ustedes miran en cualquier libro de hidráulica, por ejemplo, el de López Cuaya, que es el texto que se utiliza ya en la universidad, vemos que hay unas velocidades máximas establecidas para cada diámetro en la succión, desde 50 milímetros, 75 milímetros, o sea, de 2, 3, 4, 5 pulgadas, 1,5 pulgadas. Son velocidades máximas que se permiten. Y en la impulsión, el rango de velocidades está entre 1 y 3 metros por segundo. Entonces, uno ya con ese rango, ¿qué hace uno? Uno escoge velocidades como puede uno escoger velocidades medias y hace lo mismo que para hallar los diámetros, como aprendimos en la clase pasada o en la clase antepasada, para determinar diámetros de tuberías. Entonces, ¿qué es lo primero que uno debe hacer? Escoger el diámetro de la succión. Porque hay una regla que es importante cumplir, pero generalmente los diseñadores la cumplen, que es que si usted calculó un diámetro cualquiera para la succión, el diámetro de la impulsión es el inmediatamente inferior
en las tuberías que están en el mercado. ¿Qué les quiero decir con esto? Las tuberías que están en el mercado son, por ejemplo, para bombeo son tuberías ya más o menos más grandes. Por ejemplo, una y media, 1,25, 1,5, 2, 2,5 que también hay, 3, 4, 6, 8, 10. Entonces, por ejemplo, si el diámetro de succión les dio 6, ¿cuál es el diámetro inmediatamente inferior? El 4. Entonces ya ustedes saben que la impulsión es 4 pulgadas y la succión 6. Y así sucesivamente. Por ejemplo, si la succión les dio 2 pulgadas, ¿cuál es el diámetro inmediatamente inferior? 1,5. Entonces ese es el diámetro de la impulsión. En ese orden de idea, nosotros para este caso calculamos que el diámetro de la succión nos dio 1,5 y el diámetro de la impulsión sería 1,25, pero generalmente uno con 1,25 y ni tampoco con 2,5 por una sencilla razón, porque son diámetros que a pesar de que son fabricados, se fabrican, pero prácticamente se fabrican en sobrepedidos. Entonces, tienen muy poca salida, entonces esos diámetros no los utiliza uno. Entonces uno utiliza, por ejemplo, aquí la 1 para el diámetro inmediatamente inferior de 1,5 no es 1,25, sino 1. Escogí yo. Ustedes lo pueden calcular o cualquiera lo puede calcular en 1,25. No va a haber problema. ¿Entiendes? O sea, profe, se coge el siguiente, El dependiendo de la succión. inmediatamente inferior. La impulsión, el diámetro inmediatamente, o sea, la impulsión siempre es menor, diámetro menor, pero el inmediatamente inferior comercial. ¿Sí me explico? Ok, profe. De un medio a un cuarto. Si la succión, exactamente, para el caso este sería 1,25, pero yo escogí 1 pulgada porque, como les digo, o sea, son de más fácil consecución. De hecho, vaya a cualquier ferretería. Dame un codo de 1,25. No tengo de 1,25. Con toda seguridad. No tienen casi salida, lo mismo que el de 2,5, la tubería de 2,5, tampoco es muy comercial. Entonces uno, ya por experiencia, escoge 1 pulgada. Entonces, ya escogimos los diámetros. Es el mismo procedimiento de acuerdo a las velocidades establecidas. Repásense el capítulo de López Cuaya, donde están estaciones de bombeo y dicen las velocidades máximas permitidas en la succión y las velocidades mínimas, el rango de velocidades para la impulsión. Repito, impulsión entre 1 y 3 metros por segundo. Y la succión depende, hay una tabla que dice la velocidad máxima permitida. Entonces, ¿qué hace uno? Escoge una velocidad menor que la máxima permitida y calcula con esa velocidad el diámetro y lo que le dé, ya ese es el diámetro para la succión, y el de la impulsión, el inmediatamente inferior en el catálogo de los fabricantes en el mercado. ¿Ok? ¿Está claro ese tema? Ok, profesor. Bueno, entonces ya tenemos diámetro de succión y de impulsión. Entonces, simplemente hacemos un recorrido de la succión. Por ejemplo, en la succión, ¿qué tenemos? Buscamos la longitud equivalente real, igual que acá en los cálculos que hicimos en el sistema hidráulico. Diámetro, un codo y una válvula de pie, y la longitud recta, que sería la longitud que va desde aquí hasta aquí. Eso se puede medir. ¿Ok? Entonces,
Y la sumatoria de esas longitudes, o sea, un codo de 1,5 por 90, buscamos en la tabla y es 1,30. La válvula de pie de 1,5 da 11,60 y la longitud recta esta. La longitud total es esta. Aplicando la fórmula de Flaman o la fórmula de Hazen-Williams, generalmente uno ya acá utiliza Hazen-Williams, que como les digo, que para diámetro hasta 1,5 hasta 2 funciona para ambos, pero la de Hazen-Williams piden o recomiendan utilizarla de 2 en adelante. Ustedes pueden utilizar para este caso, yo utilicé Hazen-Williams porque en realidad la diferencia con la de Flaman no es grande, y para este tema del cálculo de bomba no es significativo. Igualmente, para la impulsión se hace el mismo recorrido. O sea, se mide la longitud desde el primer piso hasta el tanque, se miran qué accesorios hay. Aquí hay, según esto, hay 12 codos, porque es posible que uno, o sea, para este proyecto pues se subió por un lado y entonces hubo que hacer digamos que un trazado donde incluye todos esos codos. Hay una válvula de cheque, las bombas a la salida de la impulsión, una válvula de corte y una válvula de cheque. ¿Qué es la válvula de cheque? Es una válvula que no permite que el agua que queda cuando se apaga la bomba, esta tubería está llena de agua. Si no hubiera algo que la atajara aquí, pues se devolvería. Entonces aquí esta válvula de cheque controla de que estas columnas se desocupen y permanezca llena. La válvula de corte es por si cualquier cosa usted tiene que quitar una de las bombas para irla a reparar. Entonces uno cierra la llave de la bomba y quita la bomba y no pasa nada, no se devuelve el agua por allí. Entonces, por eso se necesitan esas dos válvulas, la de corte y la de cheque. Entonces hacemos el mismo planteamiento, o sea, medimos, hacemos la cuenta de los accesorios, las válvulas, la válvula de ángulo o flotador, que es la válvula de entrada acá al tanque. Hay un flotador, esa válvula también produce una pérdida y hay que tenerla en cuenta. Bueno, entonces, y la longitud recta, ¿no? Que la longitud recta es medir en planta y en perfil cuánto mide la tubería desde la bomba hasta el tanque. Y esta nos da esta longitud. La pérdida que se produce, hay que calcular el J para cada uno de las pérdidas. Esta J, bueno, yo la calculé aquí directamente por Excel. Fíjense, es la fórmula de Hazen-Williams. Dependiendo del caudal del C, que es 150, y del diámetro de la tubería, que en este caso para 1 pulgada es este. Lo mismo para 1,5, para una pulgada también hay que multiplicar la longitud total por la pérdida que se produce en J. Entonces, el total de pérdidas del sistema sería la sumatoria de las pérdidas en la impulsión más las pérdidas en la succión. Entonces, aquí tenemos que nos dan 5, para este caso específico, 5.14 metros. La otra, esas son las pérdidas que se producen por fricción. Ahora, la otra, el otro es la diferencia estática. ¿Qué es la diferencia estática? La altura a la cual el agua tiene que, o sea, a la altura a la cual la bomba tiene que elevar el agua. En este caso es si el nivel de piso es el 0,0 y la entrada del tanque está a 15 metros y el fondo del tanque está a menos 2 metros, en la cota menos 2. Entonces, es la diferencia entre el punto más alto y el punto más bajo. En este caso sería 17 metros.
de menos 15 hasta aquí, o 15 de aquí hasta aquí, y 2 de aquí hasta aquí son 17. Es la diferencia, da 17 metros. La sumatoria de la diferencia estática más las pérdidas por digamos, por fricción, nos da la cabeza dinámica total. Aquí hay otro aspecto pues, que no se tuvo en cuenta aquí por una razón, y les explico. O sea, la cabeza estática o la cabeza dinámica total también está acompañada de una pérdida por velocidad, que es velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces, si tenemos unas velocidades aquí en la impulsión, si tenemos unas velocidades, por ejemplo, de 1.55, fíjense a lo que corresponde esta pérdida por la velocidad, que es la velocidad al cuadrado, entre 2 veces la gravedad, que es 9.81. Estaríamos hablando que la pérdida por velocidad es 0.13 metros. O sea, realmente no es significativo, no pesa. Yo generalmente no la meto, pero bueno, hay que calcularla. Entonces, como le digo, repásense el capítulo de la cabeza dinámica total en López Cuaya, y ahí encontrarán que si meten ese factor que es la velocidad al cuadrado sobre 2G, que es la pérdida por velocidad, pero como les dije, eso es muy pequeñito, es el 0.12, o sea, 12 centímetros. ¿Y por qué? Y al final, la potencia del motor es la fórmula caudal por la altura dinámica sobre 75 veces, perdón, 76 es 76N, es la eficiencia. Ustedes saben que las eficiencias de una bomba, la mínima es 60 centímetros. La eficiencia viene establecida en la curva de cada bomba. La curva de cada bomba nos da la eficiencia con que trabaja ella para cada punto de operación. Entonces, el punto de operación que nosotros queremos, pues es el que nos da o sea, nosotros queremos que esta bomba trabaje cuando esté mandando un caudal de 1.11, ella alcanza una altura de 22.15 metros. Y eso nos lo puede dar, de acuerdo a la fórmula, una potencia, un motor con una potencia de 0.8. Profe, el caudal se tiene que meter en metros cúbicos sobre segundo. No, en la fórmula esta está adaptada a eso, para meter el caudal en litros por segundo, el H en metros, la eficiencia en porcentaje. Si ustedes miran, aquí es la fórmula de potencia, es el caudal, fíjense, el caudal aquí está en litros segundo, este que está aquí. La potencia, la cabeza dinámica es esta que está aquí, H total. Y este porcentaje, fíjense, bueno, yo aquí puse 0.60 como mínimo, es la situación más desfavorable. O sea, bomba que tenga una eficiencia menor del 60% en el punto de operación que uno la vaya a coger y tiene menos del 60%, no es recomendable, porque es una bomba ineficiente. Entonces uno tiene que coger la bomba con eficiencia en los puntos de operación mayores de 60, mínimo 60, pero mejor, entre más eficiencia tengas, mucho mayor. Las bombas que están saliendo ahora al mercado son eficientes. Bueno, te muestran la curva de la eficiencia, te la muestran en puntos menores de 60, pero
un rango bueno de la curva está en mayores de 60, y entonces en esos puntos donde uno tiene que escoger el. Entonces fíjense que la potencia del motor recomiendan que esta fórmula tiene uno que aumentarla 1,5 veces para mayor digamos, como un factor de seguridad. O sea, realmente la potencia, fíjense que está multiplicada por 1.5. Algunos autores dicen que en un 20%, pero hay otros que dicen que 1.5%. Entonces, esta potencia está aumentada con un factor de seguridad. Fíjense, nuevamente les muestro, si aplicamos la fórmula, es el caudal, que es este que está aquí. Esta que es la potencia de la dinámica, sobre 76 veces el porcentaje, que es 60, aquí es 60%, no 65, 60%. Es lo mínimo. Entonces, nuevamente se las muestro. Entonces, pero está afectada por el factor de 1,5 veces. Entonces, ese es un factor de seguridad. Fíjense que nos dio 0.81 caballos. Ya con las unidades que para esta fórmula, metiendo el caudal en litros por segundo, la cabeza en metros y la eficiencia en porcentaje no, en punto, o sea, lo que es un porcentaje, 0.6, 0.7, 0.8. En decimal, profe, en decimal. En decimal, perdón, en decimal. Esa es la respuesta correcta. Entonces, en decimal ya nos da en caballos. Entonces, en el mercado no existen bombas de 0.81 caballos, bombas con motores de 0.81 caballos. Pues generalmente hay de medio, 3/4 de caballo o 1 caballo. Entonces aquí podríamos recomendar una bomba de 1 caballo. Fíjense, al final, ¿qué pongo yo? Se recomienda una bomba con las siguientes características: que nos dé 1.1 litros, una cabeza de 23, o sea, uno calcula 22.14, bueno, le aumenta un poquito, y una potencia de 1 caballo. Esta bomba, hay otro ejercicio que uno tiene que hacer cuando hace las bombas. Eso debieron verlo ustedes en Sanitaria 1, que es la curva del sistema. ¿Qué es el sistema? Hombre, el sistema de toda la bomba. O sea, una bomba sola no funciona. Tiene que tener una conexión de tubería de impulsión y una tubería de succión. Porque si la bomba sola usted la conecta eléctricamente, y si no tiene la tubería de succión, ¿qué agua va a succionar y qué agua va a mandar? Tiene que tener un sistema. El sistema es la tubería de succión con todos sus accesorios y la tubería de impulsión con todos sus accesorios. Entonces, ¿qué es la curva del sistema, hombre? Graficar la curva de la cabeza dinámica total del sistema. Entonces le va dando unos valores al caudal y le resultará una bomba, una curva igual que esta, pero en sentido contrario, así es la curva del sistema. En el sitio donde se corte la curva del sistema con la curva de la bomba, ahí ese es el punto de operación de la bomba. Fíjense que aquí estaríamos hablando más o menos aquí de 1.1 aquí. Y fíjense que da más o menos 23 metros aquí. Entonces, en este punto de operación, ustedes pueden hallar, digamos, en el corte de las dos curvas, puede hallar la bomba, el punto de operación de la bomba. Y con ese punto de operación, usted puede entrar a un catálogo de fabricantes de bombas y escoger la bomba que crea conveniente, que considere conveniente. Vamos a ver si encuentro aquí un catálogo de bombas donde yo pueda mostrarles las. Un momentico.
Ya les voy a compartir una curva de una bomba de un fabricante. Entonces, fabricantes de bomba hay miles. Entonces uno escoge, aquí las más utilizadas pequeñas son las famosas Pedrollo, las Pedrolo o Pedrollo. Hay bombas Barnes, hay bombas IHM, o sea, hay infinidad de fabricantes en Colombia. Ahora vienen unas chinas que no son muy recomendables, pero pues las están vendiendo y la gente las está comprando porque son más baratas, pero se les daña muy rápidamente. La calidad. Bueno, miren. Esta es una curva de una bomba. Entonces, bueno, aquí digamos que no es de una bomba, es de 4 bombas. ¿Por qué? Porque esto que ustedes ven aquí que yo les estoy señalando con el cursor es el diámetro del impulsor. Y esta es la, digamos, la especificación de la bomba del fabricante. Entonces, por ejemplo, ¿qué hace uno? No, necesito una capacidad en galones por minuto. Entonces uno tiene que convertir el caudal a galones por minuto. Entonces, por ejemplo, 80 galones por minuto. Entonces uno entra aquí a la bomba y resulta que yo necesito 40 metros de cabeza. Esta no me sirve, me queda, no llega. O está por encima, pero me puede servir. Por ejemplo, si es 60 metros de cabeza, ¿cuál me serviría? Esta de aquí, porque está por debajo. Entonces, ya uno escoge la bomba. Es esta que está aquí. Entonces, fíjense, debajo, en todas las curvas de la bomba viene esta curvita que es el NPSH. Eso, para cada estación de bombeo hay que calcularle el NPSH. Hay uno que se llama disponible y otro es el requerido. El requerido es el que te da el fabricante, este de aquí. O sea, fíjense, por ejemplo, el NPSH ustedes tienen que calcularlo con esta condición. Por ejemplo, para una bomba que tenga 80 galones por minuto, el NPSH requerido es 2.4 metros. Aquí en la curva lo dice. Hombre, 2.4 metros. Cuando usted hace el cálculo de su disponible, ¿y de qué depende el disponible? Es un cálculo que se hace en la succión de la bomba. Obviamente les recomiendo que se lean el tema porque esto debieron ya verlo ustedes. O sea, lo que es altura dinámica total y NPSH, eso debieron verlo en Sanitaria 1. Se las dejo allí y tienen que recordarlo. Entonces, la diferencia entre el disponible, que es el que calcula uno con una fórmula que está establecida, menos el requerido, tiene que ser mayor o igual a 0.50 metros. Pues la diferencia entre el disponible, que es un cálculo que se hace uno de acuerdo a la instalación que uno ha hecho, y se da, ese cálculo se da en la succión de la bomba. ¿Por qué en la succión de la bomba? Porque si se cumple la condición de que el NPSH disponible menos el requerido les da menor de 0.50, la bomba tendrá cavitación. Y ustedes saben muy bien que la cavitación es un fenómeno que se presenta en las bombas cuando la presión en la succión de la bomba está muy cercana a la presión del vapor de agua. ¿Qué significa eso? Que el agua prácticamente se vuelve vapor. Y entonces esos vapores entran a la bomba, revientan y explotan contra la parte interna de la bomba y producen
grandísimos en la bomba. Entonces uno tiene que garantizar que en cualquier estación de bombeo el NPSH cumple con la norma. ¿Qué significa cumplir con la norma? Que la diferencia entre el disponible, que es el que uno calcula con su instalación, menos el requerido, que es el que te da el fabricante que en esta curva, la diferencia tiene que ser mayor de 0.50. Mínimo 0.50, mayor de 0.50. Si nosotros demostramos eso, tenemos la certeza y la seguridad de que no va a haber cavitación y que las bombas van a trabajar bien sin ningún problema, que no van a tener daños internos por el fenómeno de la cavitación. Todos estos temas debieron verlo en Sanitaria 1. ¿Sí lo vieron? Mi pregunta. Sí, señor. Bueno, entonces en eso consiste el diseño de una bomba para el llenado de un tanque elevado. Para la próxima clase, entonces vamos a ver otro tipo de suministro que no sea por gravedad. Fíjense que les comparto nuevamente. Les comparto nuevamente. Este esquema de llenado de tanque. Entonces, por ejemplo, para alimentación tendrían que hacer otra vez la ruta crítica, ¿no? Para la ducha de aquí de este piso, a ver qué presión disponible tiene. Entonces, fíjense, de acuerdo a lo que ustedes hicieron en su casa, recuerden que esta tiene 4 metros por encima, 4 metros desde este nivel. Entonces tendríamos aquí desde la ducha 2 metros más lo que sube el tanque. Entonces, muchos arquitectos dicen que esto se ve muy feo. Entonces, este esquema muestra que estos 3 pisos, los últimos 3 pisos están alimentados con una pequeña bomba que está succionando de aquí y alimenta un pequeño variboster o un pequeño hidroflow para garantizar presiones mayores aquí en estos 3 pisos. Generalmente es para 2 pisos porque ya si tenemos cada piso tiene mínimo 3 metros de diferencia, entonces tendríamos 6 más 2 metros más 8 metros, ya nos da una presión buena para el tercer piso, para el antepenúltimo piso, pues, perdón, el tercer piso de abajo hacia arriba. Entonces, sí, porque generalmente, ¿qué les digo? Una persona que tiene para comprar un apartamento pues, desea que por lo menos las presiones en su apartamento sean buenas, ¿no? No sea un chorrito ahí pequeñito, como sucede cuando diseñamos para la casa de un piso. Pues en el tema cuando nos estamos alimentando con tubería desde el tanque. Pero inclusive para si uno quiere también una buena presión, pues simplemente darle más altura al tanque elevado en el primer piso y listo. Ahí tiene uno más presión. Pero se aceptan esas presiones de 1 metro con la que habíamos calculado. Entonces, ya nosotros, déjenme y les comparto otro sistema que es uno de presión constante, un equipo de presión constante que no utiliza este tanque, sino que simplemente la tubería desde el tanque se va alimentando a cada uno de los, y en este caso otra vez el aparato crítico sigue siendo el último piso, una ducha la más alejada en el último piso, pero entonces la presión se la da directamente el equipo. Hay unos que combinan entonces este método con un tanquecito elevado en determinado momento, que por cualquier situación que se presente, se dañaron las 2 bombas, que eso es casi imposible, o que se fue la energía y quedaron sin agua, pues
tienen una pequeña reserva y con unos válvulas, usted puede operar la válvula y puede darle agua mientras se soluciona el problema, con una pequeña reserva. Pero hay gente que no utiliza eso, sino que directamente la tubería aquí y no utilizan un tanque elevado. Voy a mostrarles ese tema. Entonces nosotros vamos a enseñarles a calcular una bomba para alimentar este sistema, no para llenar el tanque, sino para alimentar el aparato crítico con la presión necesaria. Ya les muestro los esquemas. Este esquema se llama este se llama con hidroflow. Pues, pero en economía ese es más costoso. En economía energética este es más costoso. ¿Por qué? Porque el hidroflow trabaja en un rango de presión. ¿Qué hace él? La bomba, cuando llega a una presión mínima establecida, arranca y prende, y todo la potencia de este motor se consume al máximo. Entonces, va aumentando la presión a medida pues que va como es funcionando, y cuando llega a la presión máxima establecida en el rango de presiones para la cual está trabajando, ahí se apaga. Entonces se va a mantener un rango de presión. Este tanque que está aquí, que se llama tanque hidroacumulador, acumula presión. Entonces, cuando se apaga la bomba, mantiene la presión hasta que llega al mismo y otra vez arranca. Entonces, siempre este hidroflow va a consumir la potencia completa del motor. Entonces, siempre va a haber, aunque no necesite consumirla completamente, pero él arranca porque está diseñado para que arranque con toda la potencia. Ese es. Profe, ¿hasta cuántos pisos más o menos llega? No, los pisos que tú necesites, 50, 60. Bueno, ya cuando son pisos muy altos, entonces, ¿qué hace uno? Se colocan tanques intermedios, entonces se puede ir a mitad de edificio, a los 30 pisos, puede meter otro equipo que eleve la presión más allá, ¿entiendes? Para no forzar tanto estas presiones, porque se necesitarían tuberías muy resistentes a las presiones, porque imagínense, 60 pisos son 180 metros, nada más en diferencia a nivel, más la tubería más las pérdidas, estaríamos hablando de otro tanto, más el famoso método o fenómeno del golpe de ariete, que ustedes lo conocen, que es cuando la bomba se apaga, se produce una onda que aumenta la presión. Entonces, la presión hidroestática, que es la diferencia a nivel, más la presión por golpe de ariete, si no tienes una tubería indicada, pues se te va a explotar la tubería. Entonces, a veces llevar el agua hasta un piso intermedio, y de ahí con otro equipo sube más arriba. Y así, o sea, para cada situación, pues habrá una solución. Entonces, fíjense, directo no tiene tanque elevado directamente. Entonces, se va a garantizar siempre la presión en ese rango.
rango mínimo. Bueno, aquí hay otro sistema que es este, que es también un hidroflow, pero tiene también con tanque elevado. O sea, llega un momento en que se mantiene esta presión, pero si por determinada situación esto no sigue funcionando, entonces hay un tanque elevado que puede dar unas presiones mínimas, por lo menos para la parte interior mientras se arregla el problema. Y hay otra que es con este sistema que es ya presión constante, que generalmente se llama, ahora esos equipos se conocen como Varibuster. Los Varibuster que funcionan con un variador de velocidad. ¿Qué significa eso? Siempre mantienen la presión constante en el sistema, siempre la van a mantener. Si por casualidad o durante la operación el equipo, algunos abren la llave o están utilizando varios aparatos, la presión se baja, lógicamente, porque hay un consumo. Entonces, ¿qué hace el Varibuster? El Varibuster arranca el equipo, la bomba con su motor arrancan y otra vez suben la presión a la presión constante a la cual está diseñado el sistema. Pero ¿qué pasa? Que él, con ese variador de velocidad que es digamos, es un computador, utiliza la potencia necesaria para llevar el sistema a la presión constante. O sea, no utiliza todo el caballaje del motor, sino lo que realmente necesita. O sea, la décima parte, la quinceava parte de la potencia del motor. Entonces, ¿qué se gana con eso? Hombre, se gana que el consumo de energía es menor. Y entonces ese es un equipo que a largo plazo no, a corto plazo es un equipo que reduce los costos, o mejor dicho, siempre va a reducir los costos, pero en el mercado un Varibuster vale 2 veces o 2 veces y media lo que vale un hidroflow. Pero si te das cuenta, al año o a los 2 años ya te has ahorrado con el ahorro de energía el costo del equipo. Pero hay mucha gente que dice, no, eso es un equipo muy costoso, eso vale mucha plata, pero no ven el tema del ahorro de energía. Entonces, pues depende del cliente el sistema que uno utilice. Entonces, uno les pone las ventajas y las desventajas de cada uno de los sistemas y él escoge, ¿no? Y en base a eso, pues, uno trabaja con el cliente dice, hombre, yo quiero que sea esto, listo. Ese sistema, por ejemplo, en Sincelejo, es relativamente, bueno, sí, yo diseñé algunos edificios allá en Sincelejo y les recomendé y los acogieron. Por ejemplo, el hotel que queda al lado del Boston, que es de los mismos. Malibu. El Malibú. El Hotel Malibú, ese lo diseñé y le recomendé al dueño que comprara el equipo y él lo compró. No, y mejor dicho, me dice, no, hombre, me he ahorrado, o sea, en energía se ha ahorrado lo que usted quiera, ya el equipo lo tiene y son equipos muy sencillitos, no son equipos grandes, o sea, la tecnología ha avanzado mucho en ese tema. Entonces, vamos para la próxima clase a hacer un diseño de
este sistema. Presión directa con un hidroflow, que sería el otro sistema. Para ambos, para el Varibuster o para el hidroflow, el cálculo es el mismo. Lo único es que el equipo es la diferencia. El equipo que da la presión es la diferencia. Pero es el mismo cálculo. O sea, usted tiene que calcular una ruta crítica hasta aquí, hasta la ducha, y determinar que la presión que sale acá es la que recomienda la norma. Garantizar que este equipo ponga una presión aquí en este punto con la misma cosa. Entonces, ya el cálculo que pasa, uno tiene todas las unidades del edificio. Entonces, aquí deben salir todas las unidades del edificio. Cuando en el siguiente tramo sería todas las unidades menos las unidades de este piso, y así sucesivamente se buscan los caudales y los diámetros y se hace el cálculo. Ok. Bueno, entonces nos vemos en la próxima clase. ¿Preguntas? Les pregunto, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda sobre lo que hemos visto? Parece que no, profe. Sí, bueno. Ok, listo, entonces nos vemos en la próxima clase. Listo, profe. Buenas tardes.